IG Entertainment ha dado detalles del regreso de 2NE1, que será el primer grupo que regrese de esta compañía del K-pop, una de mis favoritas junto a Big Bang, son mis favoritas 2NE1, y ha dado varios detalles tanto de su nuevo álbum como de su nuevo single. El nuevo single dará un adelanto del videoclip que hasta ahora es el más caro de toda su historia en 2NE1. El 24 de febrero se dará un adelanto de ese nuevo videoclip. Aún no se ha desvelado cómo se titulará la canción, pero el videoclip lo podremos tener completo el 28 de febrero, que es el mismo día que se estrena el álbum y estará disponible en todas las tiendas. Ese día sale el álbum se titula Crush y han desvelado que contendrá 10 temas. Es el primer álbum de larga duración de 2NE1 desde aquel que lanzaron en 2011, pero ninguno contenía canciones nuevas. En esta ocasión han dicho que va a contener 10 canciones nuevas, salvo una que ya se había dado, o sea, si nos quedaba la duda de si todas las canciones que han lanzado el año pasado, como Do You Love Me o Falling in Love, iban a pertenecer a este nuevo álbum, pues nos las disipan porque dicen que no. Esas canciones se lanzaron y eran de forma independiente, no van a estar incluidas en este nuevo álbum de 2NE1. El nuevo álbum se titula Crush, tiene 10 canciones, una ya la conocemos y 3 de ellas han sido compuestas por la componente Ciel, la voz mandante, ¿no?, de las 2NE1. Ciel ha compuesto 3 de las canciones que estarán incluidas en este nuevo álbum de estudio de 2NE1, otro álbum de larga duración. La verdad estoy deseando escucharlo porque ya en marzo, como visteis, empiezan la gira en Seúl, su nueva gira mundial. Os di también un adelanto de un tráiler de la gira que pinta apoteósico, entonces espero que vaya un poco encaminado el videoclip que van a sacar del nuevo single a esa producción, ¿no? Aunque había alguna escena un poco cutre, las demás estaban bastante bien curradas, ¿no? Yo la verdad que estoy súper entusiasmado con el regreso de 2NE1 ese 2014, estoy deseando escuchar el disco, ver el nuevo videoclip que es el más caro de 2NE1 hasta ahora, así que tiene que ser bastante bueno y veremos qué tal es el regreso de 2NE1. Para estar al tanto de todo lo que vaya ocurriendo con 2NE1, cuando tengamos el single os lo traeremos aquí en primicia mundial exclusiva. Os podéis suscribir en Pop News, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.